Sin más, empezamos y os digo los ingredientes. Vamos al lío. Tenemos aquí 400 gramos de tagliatelle, de nidos de tagliatelle, de nuestros amigos de Pasta Romero. Mira, mira, qué maravilla. Espectaculares. Para hacer aglio e olio necesitamos ajo, ahí tenemos 4 dientes, y aceite de oliva virgen extra, pero no acaba ahí la cosa. Tenemos pan rallado y luego entenderéis por qué. Copos de chile y un queso curado aragonés. En este caso es un radiquero de cabra espectacular, con una potencia de sabor, pero podéis coger el que más os guste. Así que, oye, platazo aragonés que nos estamos marcando y vamos a darle candela a esto. Mirad, lo primero de todo, los tallos del perejil no me interesan, me quedo con las hojicas. Así que lo primero de todo, vamos a hacer la salsa y vamos a coger por aquí pan rallado, sin más, pan rallado. Y diréis, ¿pero qué pinta aquí pan rallado sin más? Esto es el parmigiano de los pobres. Cuando había penurias en Italia, como en todos los sitios las ha habido, ojalá que no las vuelva a ver, y cuantos menos sitios queden con penurias mejor, ¿qué se hacía? Coger el pan duro, molerlo, se le ponía sal, se le ponía un poco de picantito y, oye, la textura que quedaba granulada era un poco pues como un engañamaridos, como los huevos tontos, pero queso tonto sería esto. Y con esto imitabas un poquito la textura del queso. ¿Cómo te has quedado? Pues esa es la historia. Que esto, cuando había penurias, lo intentábamos transformar en queso. De hecho, le voy a poner un poquito de sal y ahí lo dejo. Y por otra parte, aquí tengo el perejil y los dientes de ajo. Mira que siempre digo, pues bueno, que laminamos el ajo, queda perfecto, no pasa nada. En este caso no. En este caso, con el lomo del cuchillo y golpes así violentos, pero oye, muy relajantes, vamos a hacer esto. Una especie de pasta de ajo casi ya, que luego picamos en bastoncitos y luego a contrasentido. La historia es que tiene que quedar un ajo, cuanto más finito, mejor, porque luego se va a notar, y mucho. Bueno, y una vez que está picadito el ajo bien fino, atacamos con el perejil. Esta es una de, por lo que os decía, una de esas salsas, una de esas preparaciones con pasta que demuestra que con 4 ingredientes súper humildes puedes hacer un plato de flipar. O sea, que te puedes comer un pozal entero. Y muy económico. La pasta es uno de esos ingredientes que te dan mucho por muy poco. Si la sabes cocinar, además muy de aprovechamiento, puedes ir al frigorífico, ver qué tienes, decidir qué le pones, y combinaciones mil. Mira, los italianos comen pasta día sí, día no, nosotros no tanto, pero vamos, recursos te da ahí. Siempre hay que tener pasta en la nevera. Pasta en la nevera no, pasta en el banco y pasta en la despensa, porque el día que no te ha dado tiempo a hacer la compra, si tú tienes pasta y tienes 4 verduricas o unas latas de conserva o ajo y perejil, que es que no estoy diciendo que tengas caviar ruso, te apañas la comidica, un trozo de queso, ajo, perejil y poquito más y te apañas la comida. Fíjate, aquí hasta con pan rallado nos estamos apañando esta comida, que diréis, oye, Iranzo, ¿cómo va a quedar esto? Un espectáculo, os va a encantar. Mirad cómo por aquí el panecico ya está tostado, ya tenemos ahí el queso de los pobres. Vamos a bajar el fuego porque a partir de ahí corremos peligro, y lo que vamos a hacer ahora es coger por aquí todo el ajo y todo el perejil y agregamos. Venga, perfecto, que se vayan entremezclando. Muy bien. Y no vale coger, bueno, sí que vale si queréis, pero no va a ser lo mismo coger esos preparados de pan rallado con ajo y perejil, ¿vale? No va a quedar igual, ya os lo adelanto, que os estoy viendo venir. Ah, yo tengo un paquetito de pan rallado con ajo y perejil. No, no es lo mismo. Cogemos copos de chile, opcional, o una cayenita, ¿vale? Yo le voy a poner un poquitico, un toque de alegría, ¿no? Un poco así, yo creo que es menester. Y le voy a poner también, y este toque es fundamental, no os lo saltéis, ralladura de limón. Vamos a ponerle media ralladura de limón. Ahí está. Mira, lo he dejado bastante pelado, pero la otra mitad me vale para el postre. O sea que ni tan mal. Mira, este que está así, me lo dejo para el postre y apañado. Muy bien. El postre también lleva, ¿eh? Ya sabéis que en la pera la ralladura de limón es religión. Meneamos. Qué perfume que saca esto. Algún copito de chile se me acaba de meter por la garganta, o sea que igual me entra la tos, ya me lo perdonaréis. Y esto ya casi lo tenemos. Vamos a poner ahora sí un poquito de aceite virgen extra, perfecto, muy bien, y meneamos. Vale, ahora la cocción de la pasta. Tenemos una pasta de primera calidad, pero aún así hay que respetarla y hay que tratarla bien. Si queremos darle el toque que le dan los italianos, que es
bueno, un pueblo que sabe mucho de cocer pasta, que nosotros no andamos cojos, a ver qué os vais a creer. Lo que hay que hacer es cocerla en agua, no demasiada agua, mira. Antes se decía, cuécela en mucha agua. Yo no soy partidario porque esa agua, si hay mucha, el almidón queda como diluido, no se pierde. En cambio, si la cueces en poquita agua, esa agua la puedes echar aquí y tiene mucho almidón, con lo cual da textura. Así que ponemos por aquí, y como es una pasta de primera calidad, no vamos a tener problema para que se pegue entre sí. De vez en cuando habrá que menear, ponemos la tapica, subimos el hervor y dejamos que cueza. Tiene que cocer muy al dente, es decir, que todavía esté dura cuando la saquemos de ahí, porque la terminaremos de cocinar en este mejunjito mágico que huele. ¿Cómo huele? Están babeando todos. Con esa maravillosa pasta que cumple 100 años, no esa en concreto, digo pasta Romero en general, veníos aquí, que mirad lo que vamos a hacer. Tenemos unos tagliatelle maravillosos, pero cocidos en un punto en el que los pruebas y dices, uy, esto está un poco crujiente todavía, no al dente, sino al dente roto. Pues bien, ponemos por acá, junto a nuestra mixtura de pan rallado, ajo, aceite, vente para acá, no quiero desperdiciar ni un tagliatelle. Ahí está, vamos a acercarlo. Lo hacemos cortito el camino y de esa manera mucho mejor. Y vamos a integrar lo uno con lo otro. Y se va a formar una especie de salsita que diréis, ¿cómo salsita? Si ahí no hay nada líquido, ¿qué salsita se va a formar? Para eso tenemos el agua de cocción y por eso os decía que no hay que poner tampoco una locura de agua, hay que poner la justa y necesaria para cocinar, pero tampoco hay que volverse loco. Porque de esta manera, mirad cómo queda el agua. Completamente almidonada, ¿veis? Un agua a la que parece que le hayamos echado maicena o fécula de trigo, que en realidad es lo que lleva, harina. Muy bien, vamos a coger un cacito por aquí. Vamos a agregar, de momento, ya veremos si hace falta más, como 4 cacitos para terminar de cocinar nuestra pasta. Esto es. Y ahora enchegamos el fuego, le damos ahí a tutiplén. Si puedo, también te lo digo, acertar. Perfecto. Muy bien. Vamos, Iranzo. Estoy un poco nervioso. Este plato de pasta me ha hecho perder el oremus. Ponemos por acá. Muy bien. Y ahora meneamos, tal que así. Vamos salteando con el fuego fuerte y mirad cómo ya se empieza a integrar el pan rallado con los tagliatelle, con el ajo, con el perejil, con todo. ¿Sabéis lo que le falta aquí? El olio. El aceite, olio, perdón, que me lío, es que el italiano tiene matices, que no captáis. Aceite, y le ponemos también pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Vale, vamos a reducirlo, y cuando veamos que esto está a punto, entonces atacamos con queso, pero no parmigiano, no grana padano, no pecorino, no, queso curado de cabra, radiquero, un espectáculo nuestro, de nuestra despensa, como pasta Romero. Madre mía, cómo huele esto. Vamos a rallar abundante queso y entonces eso con la poquita agua que queda de la cocción forma una especie de crema maravillosa. Puedes dejarlo más líquido, puedes dejarlo más suelto con un poquito más de agua. Si quieres puedes echar un cacito más. Lo que tú veas bien hecho estará, ponlo a tu gusto y nada más. Y una vez que tenemos esto, un último meneíto. Vamos a hacer la onda expansiva. Ahí está, meneamos. ¡Qué gustico da esto! Si no se te da muy bien hacer esto, que es normal, que esto lo hace la práctica, puedes coger una olla más grande y con delicadeza, o mejor dicho, con delicadeza, puedes remover simplemente sin maltratar la pasta. Lo tenemos, esto ya está. Esto es increíble lo bueno que está. Madre mía. Estoy hasta nervioso con lo que me gusta la pasta. Y lo que me gustan los platos sencillos, esto lo tiene todo. Primera calidad para todo. Vamos a ello. Cogemos por aquí este auténtico escándalo. Mira, el panecito rallado, no os podéis imaginar, vaya inventazo y vaya tontada más buena. Bueno, de tontada no tiene nada. Sencillo es, pero tontada en absoluto. Ponemos por acá. ¡Oh! Cómo brilla, ¿eh? Maravilloso. Y ahora rematamos, es que le falta un poquito de 4 detallicos, no más. Vamos a coger brotecitos tiernos de perejil, por aquí, por allá,
y los ponemos por encima. ¿Pongo un poquito más de queso o qué? Yo creo que sí, ¿no? Que un poquito más de queso así, una nubecita de queso, mal no le va a hacer. Vale, ponemos por aquí unas viruticas de queso que van a ir fundiendo además con el calorcito que tiene esto. Un poquito más de pimienta negra. Y rematamos la jugada con los verdecitos que decíamos. Un poco de perejil por aquí, por allá y por maracuyá. Y lo tenemos. Qué escándalo, ¿eh? 4 perras gordas que cuesta este plato, que es de alta cocina. Tagliatelle de nuestros amigos de Pasta Romero. Cumplen 100 años. Muchas felicidades. Seguiremos cocinando con ellos. Y además recetas tan ricas como este aglio e olio, ajo y aceite, con alguna cosita más.